Bien, mis amados hermanos, como queremos avanzar, ¿verdad? Vamos a dar inicio al mensaje de esta noche. El tema de esta noche es que la segunda razón, vamos a la segunda razón. Estamos viendo por razones por qué debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Hablamos que la primera razón es que el escritor, porque el escritor nos introduce en tres palabras claves para despertar nuestra atención. ¿Están prestando atención o están platicando? El escritor, hablando del apóstol Juan, en primer lugar, el escritor nos introduce en tres palabras clave para despertar nuestra atención y compromiso con Dios. La primera palabra clave es que es necesario ir a predicar porque hay una necesidad que atender. En segundo, dijimos que no importa el estado en que estemos, Jesús estaba cansado y así cansado siguió cumpliendo con su labor. Hablamos de varios aspectos que nos enseña la Biblia, varios principios. Esfuérzate en la gracia, sufre penalidades, soporta aflicciones, pelea la buena batalla. Así que no hay excusa, es necesario, no importa si estás cansado. Jesús estaba cansado después de caminar y siguió predicando porque había un alma que predicarle. Y después miramos que dice la tercera palabra clave que nos introduce en la lectura era que ya era un poco avanzado el día, era como la hora sexta cuando el sol está incandescente. Y la Biblia nos enseña a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que todos los días en el templo y por las casas se predicaba el Evangelio. Así que no hay excusa en cuanto al tiempo, no hay excusa en cuanto al cansancio, no hay excusas en cuanto a la hora. Tenemos que tener en cuenta que es una necesidad. Ahora vamos a ver la segunda razón. La segunda razón por qué debemos predicar el Evangelio es que Dios busca verdaderos adoradores. Vamos a ir ahí al versos 24 y me acompañan en la lectura. Dice la Escritura, San Juan capítulo 4, versos 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire bien, Dios es espíritu y los que le adoran, ahí hay una coma, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí hay una coma, una separación. No es que corrido que dice y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. No, ahí hay una coma. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Son dos requerimientos que nuestro Señor Jesucristo está estableciendo para una verdadera adoración. Para una verdadera adoración. Vamos a orar y digámosle al Señor que nos llene de su gracia, de su sabiduría en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por este precioso momento. Porque tú todavía te tomas el tiempo de hablar a nuestras vidas, de llenarnos de tu palabra, de conducirnos en ese carácter cristiano que tú quieres que tengamos, de llevarnos en esa formación espiritual que tú quieres que vivamos, de ir siendo edificados, Señor, en ese crecimiento espiritual que tú quieres que cada día vayamos teniendo. Gracias, Padre. Llénanos de tu sabiduría y de tu entendimiento. Llena nuestro corazón, llena nuestro espíritu, pero también llena nuestra mente, Señor, para que nuestra vida pueda ser transformada por tu palabra y para gloria tuya. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver, Dios busca verdaderos adoradores. ¿Por qué Dios busca verdaderos adoradores?
Vamos a introducirnos un poquito en la lectura para aquellos que nos están viendo en los videos, ¿verdad?, que estamos compartiendo, y esperamos que también ellos sean llenos de la gracia y del conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como decía el apóstol Pedro, antes bien ser lleno de la gracia y del conocimiento. ¿Por qué Dios busca verdaderos adoradores? Esta mujer, a pesar de su condición pecaminosa, a pesar de su condición inmoral en que vivía, ella quiso aparentar ante Jesucristo, ante Jesús, que ella era una persona de adoración, que ella era una persona conocedora de la palabra de Dios, que ella era una persona en comunión con Dios. Así hay hoy en día muchas personas que, a pesar de su baja condición moral, a pesar de su pecaminosidad en que se encuentra, en virtud de ir a buscar esa fuente de agua que sacie esa sed espiritual, porque déjeme decirle que una persona que está sumergida en X pecado, como esta mujer estaba sumergida en el pecado del adulterio o fornicación, es porque hay un vacío en su corazón, es porque hay una necesidad en su alma que no le da paz, que no le da tranquilidad, que no le da sosiego, y ella busca cómo saciar, cómo satisfacer, cómo llenar ese vacío con las cosas de este mundo. Ella pensaba que teniendo a un hombre a la par, eso iba a darle la paz, la felicidad, el gozo. Así hay muchas personas, piensan que con irse a otro país se solucionaron sus problemas morales y espirituales. Que con hacer X actividad van a solucionar. Por ejemplo, el alcohólico piensa, irónicamente, que tomando o embriagándose va a olvidar sus penas, y es cuando más la recuerda. ¿Por qué? Porque se acuerda de por qué está tomando, y es porque está tratando de ahogar sus penas. El alcohólico siente libertad cuando toma. El alcohólico siente gozo, placer cuando toma. Se siente importante, se siente sabio, se siente filósofo, se siente docto, porque hablan de todo. Y usted me dirá, ¿cómo sabe eso? Porque yo fui alcohólico. Y todo eso lo experimentaba. Hasta bilingüe era. Sí, usted se sienta con un alcohólico, un grupito, ahí hay de todo. Ahí hay ingeniero, ahí hay filósofo, ahí hay médico, ahí hay arquitecto, ahí hay científico, ahí hay astronauta, matemático, políglota, ahí hay de todo en ese grupo. Y usted es una parte de él. Sí, yo era una parte de ellos. Entonces, porque uno busca cómo sentirse en paz, cómo sentirse bien con aquello. Lo triste es que todo eso es temporal, lo triste es que todo eso es momentáneo. Lo mismo le sucedía a esta pobre mujer. Probó con uno, creyó que ese primer hombre le iba a dar la paz y la felicidad que ella buscaba. Y no funcionó. Tal vez con el otro tampoco funcionó. Estos dos no me valoraron, dice. Voy a probar con el tercero. Tampoco. Y así llegó con 5. Entonces ya por último dice, tal vez estos 5 no me funcionaron porque eran completamente míos. Voy a tomar uno prestado. Tal vez así funciona. Porque ella buscaba cómo saciar su sed. Y usted dice, ¿cómo sabe usted eso? Porque el mismo Jesús se lo dijo ahí. El que bebiera de esta agua, de religiosidad, de esta agua, de este mundo, saciarse de las cosas materiales, filosóficas, naturales de este mundo, va a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás.
Qué interesante eso. Sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a ver si se cumplió o no se cumple. Estamos introduciéndolo a la lectura. Esta mujer le dijo, dame de beber. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? La confrontó primero. Confrontó su pecado con la verdad. No le dijo, tengo un plan maravilloso para tu vida. No le dijo, tengo el diseño para que alcances el éxito de la vida. No le dijo, te voy a proveer la casa más linda de la vida. Te voy a dar las riquezas de esta vida, porque todo eso quien lo ofrece es Satanás. Jesús lo confrontó con la verdad, porque la verdad era la que la iba a hacer libre. Jesús no le acomodó el pecado. Ah, sí, a como hacen los psicólogos. Es que vos no tenés paz con los maridos. No es tu culpa. Es que desde niña tenía un trauma. Venís con un trauma y entonces ese trauma te hace inclinarte a esa enfermedad. Si el pecado fuese una enfermedad, oiga bien, con una pastilla se curara. Pero no es una enfermedad. El pecado es pecado. Esta mujer estaba esclavizada de un pecado. Y le dice Jesús, ve y ama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo. Bien has dicho, le dice, porque 5 has tenido y el que hoy tienes tampoco es tuyo, le dice. Hombre, esto solo yo me lo sabía, dice. Ni a mi vecina se lo había contado porque era chismoso. Me parece que eres profeta. Cuando Jesús la confronta con la verdad, esta mujer lo que hace es tratarla de esquivar. Trata de esquivar a Jesús con argumentos teológicos, con argumentos de adoración. Y le dice, ya entrando en el texto, le dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde... Mire bien, cuando usted sale a predicar, ¿y de dónde vienen ustedes? ¿Y de qué iglesia son? Y usted lo primero que dice es que somos bautistas. Ah, pero es que los bautistas, ¿por qué no aplauden? Los bautistas, ¿por qué no danzan? Y nosotros sabemos, y comienza a desviar la atención del propósito correcto. ¿Cuál era el propósito correcto de Jesucristo? Confrontar su pecado. Decirle, tú necesitas arrepentirte de tu pecado. ¿Cuál era la promesa que le había dado Jesús? El que bebiere del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Sino que de él será una fuente de agua que salta para vida eterna. La pregunta es, si nosotros ya fuimos confrontados con nuestros pecados, si nosotros ya fuimos saciados de esa sed espiritual, ¿eres tú una fuente? Para que otro sediento se pueda saciar, ¿eres tú una fuente o una fuente seca? ¿Eres tú una fuente? ¿Fue o no fue esta mujer una fuente? Una vez que esta mujer, Dios se le revela y se le da a conocer porque dijo, es verdad, viene el Mesías, y después le dice, yo soy el que habla contigo. Y la mujer se queda sorprendida y vuelve la fuente en ella. La gracia de Cristo se manifiesta en ella y ella olvida su vergüenza, porque por vergüenza iba a traer agua a esa hora. Se olvida de su vergüenza, se olvida de su condición de baja autoestima que tenía en la comunidad, porque todas las mujeres murmuraban, chismeaban, la criticaban, la juzgaban, porque era una mujer adúltera, porque era una mujer fornicaria, porque era una mujer quitamarido, pero a ella no le interesó porque había una fuente en ella. Y mire qué interesante, ya no buscaba a los vecinos para robárselo o para quedarse con ellos o para ir a pecar o para ir a adulterar o para ir a fornicar. Ya no los buscaba para eso, ahora los buscaba para predicar que el Cristo, el Mesías, había llegado. Era una fuente. Era una fuente. La pregunta es, ¿en usted está esa fuente? Estamos en la introducción de este tema. Dios busca verdaderos adoradores. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué.
Porque la verdadera adoración no depende de un edificio o una infraestructura. Desde que comenzamos en este lugar, yo les dije y les he enseñado a través de los años y de diferentes formas que la iglesia no son 4 paredes. Es más, ahora se le llama a los edificios templos, pero no existe tal cosa. Porque templo solo fue el que construyó Salomón. Oiga bien, templo, el que construyó Salomón, que lo reconstruyó Esdras, Nehemías y recuerdo el gobernador Zorobabel, gracias, Zorobabel, Esdras y Nehemías, lo reconstruyó. El que construye Herodes no fue por propósito de Dios, porque él lo hizo para vanagloria y ganarse a los judíos. Y por eso el Señor le dijo, ve eso, no va a quedar piedra sobre piedra. Y no dilató ni 30 años. Ni 30 años dilató. Porque en los días de Jesús estaban terminándolo. Y en el año 70 estaba siendo quemado, destruido por el general Tito. Ni 30 años. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que la planta que mi padre no edificó, será desarraigada. ¿Cuál es entonces el otro templo? El que se espera, ¿verdad? De acuerdo al Apocalipsis y de acuerdo a los libros proféticos y a la escatología que vuelvan a construir los judíos. Entonces, ¿qué? Dice la palabra de Dios que las iglesias comenzaron en las casas. En las casas. En las casas. Fue hasta el año 330, después que Constantino decretó que la iglesia fuera parte de la religión y se llamase Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Fue entonces que el gobierno comenzó a ceder propiedades y edificios a la iglesia. Pero la iglesia primitiva estaba en casa, no existía templo. No existía templo. Y eso se aprendió de la sinagoga. La verdadera adoración no depende de un edificio o infraestructura. En el verso 21 podemos ver que Jesús le dijo a la mujer, créeme, oiga bien, créeme, porque esto es por fe, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ellos tenían el concepto que en el monte Gerizim era el monte en que se debían de adorar, según los samaritanos. Y los judíos decían que era en Jerusalén porque era la ciudad de David, donde se había construido el templo. Pero Jesús le dice, créeme. El problema es que en el contexto actual la gente y la iglesia, los cristianos creen que solo en la iglesia se adora. Oiga bien, ¿hasta dónde hemos caído? Por la falta de conocimiento de la verdad. Creen que a la iglesia es que se va a adorar. No, usted adora a Dios en su cuarto. Usted adora a Dios en su casa, usted adora a Dios caminando, usted adora a Dios viviendo una vida grata delante de Él. Ahí está adorando a Dios. La adoración a Dios no solo es cuando hacemos los 3 días de semana los cultos aquí. La adoración a Dios no solo es cuando los hermanos cantan los himnos. Incluso llegó el momento en que hasta se clasificó los cantos espirituales y los himnos y los coros. Decían cánticos de adoración, cánticos de júbilo. Quiere decir que cuando estaban los cánticos de júbilo no era parte de la adoración. No era parte de la adoración. Y déjeme decirle que usted adora a Dios con su presencia aquí. Usted adora a Dios pero con su presencia en su familia. Usted adora a Dios cuando está orando en su casa. Usted adora a Dios cuando está orando por el alimento. Usted adora a Dios cuando usted ora por sus hijos. Usted adora a Dios cuando da testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está adorando a Dios. Cuando usted está compartiendo de Dios, ahí está adorando a Dios porque usted está glorificando a Dios. Y esa es la primera razón de la existencia de la iglesia aquí en esta tierra. ¿Cuál es? La adoración al Padre, la adoración a Dios. Adoración a Dios. ¿Cuál es la segunda razón de la iglesia aquí? Exaltación de Jesucristo. ¿Cuál es la tercera razón de la iglesia aquí? La proclamación de su evangelio. Esas son las 3 razones. No existe otra razón. Esa es la razón de que la iglesia todavía está en la tierra. Dar a conocer la verdadera adoración a Dios. Dar a conocer la exaltación de Jesucristo y dar a conocer la proclamación del evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hay gente que cree que es a través de una imagen que va a adorar a Dios. Hay gente que cree que es dando el diezmo que está adorando a Dios, porque he conocido muchos casos. Yo no voy a la iglesia, pero mando mi diezmo. Creen que de esa manera están adorando a Dios, y conozco muchos casos. O creen que porque están dando el diezmo u ofrenda, no necesitan llevar una vida consagrada a Dios, o no necesitan cumplir la responsabilidad de predicar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. La verdadera adoración no depende de un edificio o infraestructura. ¿Es necesario? Sí, es necesario. No estamos diciendo que no es necesario un edificio. Es necesario. Pero no depende de estas 4 paredes que adoremos a Dios. No depende. Dios busca verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración no es por intelectualismo o razonamiento. Verso 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Se lo está diciendo Jesucristo a la mujer samaritana, que ella se creía una teóloga. Ella pensó que le iba a dar clase de teología a Jesucristo. Ella pensó que iba a exhortar a Jesucristo con su enseñanza. Le comienza a decir desde el principio, judíos y samaritanos no lo llevamos, y comienza a darle sus argumentos. Y después la lleva hasta el punto de la adoración. Usted tiene que ser sabio, hermano, y ver que la gente no sabe adorar a Dios. La gente cree que por brincar, pegar 3 brincos como monos, ya adoraron a Dios. Eso no es adoración. Eso no es adoración, porque ni siquiera es bíblico. La gente cree que por pegar gritos, que por pegar carcajadas desenfrenéticas, eso es adoración. Eso no es adoración. Y todo eso se lo digo porque lo he presenciado. Lo he presenciado y he visto cuando enseñan que de esa manera están adorando a Dios, con una risa macabra como la de la cegua. Y le dicen la risa santa, con una actitud de ebrio, y le llaman embriaguez espiritual. Y tienen que andar como borrachos, actuar como borrachos. Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Lo que no saben. En cambio le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No viene de un monte, no viene de unas paredes, viene del pacto eterno de Dios. Amén. La pregunta es, ¿usted sabe lo que está adorando? ¿Cómo está adorando usted? ¿A dónde adora usted? ¿Solo viene a adorar aquí a la iglesia? Es como cuando llegan a la iglesia y solo en la iglesia abren la Biblia. Solo en la iglesia abren la Biblia, solo en la iglesia oran, si acaso oran. Solo en la iglesia cantan, si acaso cantan. La verdadera adoración no depende de un edificio de infraestructura. La verdadera adoración no es por intelectualismo o razonamiento. ¿Por qué hablamos de intelectualismo o razonamiento? Porque se le ha enseñado a la gente mecanismo. Hay muchos escritores que le enseñan 21 pasos para una adoración efectiva. Cuando ya voy por el 10º ya me dormí. Déjenme decirle. ¿Cómo hacer una oración efectiva? Así el gran libro, ni quiera Dios. Más grande que la Biblia. Todo eso es intelectualismo, todo eso es razonamientos humanos. O le dicen, es que tenés que hacer esto y esto y esto para poder entrar a una adoración. Jesús no le dijo eso. La verdadera adoración no está restringida en un tiempo determinado. Es que adoramos a Dios solo en el culto de la noche, o vamos a como tenemos clasificados los servicios de oración, de estudio. Hay iglesias que tienen culto de adoración. Creo que el del domingo en la tarde es culto de adoración, ya no es evangelismo, culto de adoración. Mas la hora viene, ¿y cuándo? Y ahora es. No dice a las 5 de la mañana, a las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12. Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene, mas la hora viene. ¿Cuándo viene? Y ahora es.
¿Cada cuánto tú adoras a Dios? ¿Cada cuánto? ¿Tiene tiempos específicos? ¿O llevas una vida espontánea delante de Dios? Bueno, si sentí en mi corazón adorar a Dios con la lectura, o ponerme a escuchar un mensaje que me edifique, o ponerme a escuchar una alabanza en la cual yo la pueda entonar porque no sé cantar, o leer la palabra, o meditar, o reflexionar sobre un tema, sobre una enseñanza. Esa es parte de la adoración a Dios. O compartir de alguien, o compartir un tema, etcétera, etcétera. Pero os tiene horas definidas. De tal hora a tal hora hago esto, de tal hora cronometrado. La hora viene y ahora es. Tú puedes adorar a Dios en las 24 horas del día. Cualquier hora que sea. Y ahora es. Los 7 días de la semana. Los 30 días calendarios de un mes. Y los 365 días del año. Indeterminado el tiempo. Indefinido. Puede ser en la mañana. Pues, porque la adoración tiene que ser algo espontáneo. Porque dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, oiga bien, así como hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos, así como hay pastores verdaderos y pastores falsos, así como hay líderes verdaderos y líderes falsos, así hay también, dice, adoradores verdaderos y adoradores falsos, de apariencia. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre, pero lo van a adorar en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Ahora la pregunta es, ¿Dios lo anda buscando o te usa a ti y a mí para que lo alcancemos? ¿Para qué está la iglesia? La proclamación del Evangelio, hermano, no, porque muchos hablan, oiga bien, muchos hablan bonito de doctrina y es bueno, pero se les olvida la parte elemental, la adoración. La adoración. Y a la adoración lo hacen de una manera muy secular. Y déjeme decirle que dice el salmista, hermosa es la alabanza. En lo íntegro, hermosa es la alabanza. En lo íntegro de corazón, hermosa es la alabanza. La adoración, hermanos, es algo tan importante, tan relevante. Nosotros estamos surgiendo como una iglesia que queremos hacer una iglesia modelo, no mejor, siempre recalco esto, sino diferente, que busque cómo glorificar a Dios, no importando las circunstancias, no importando las adversidades, no importando los enfrentamientos que podamos tener en esta vida, las crisis que podamos confrontar, no importa, no importa. Alguien me decía, porque le había compartido el mensaje del domingo, qué bonito que a pesar de que ustedes son una iglesia que tienen bastantes padecimientos, hablando ahí en lo material y económico, ustedes apoyan al pastor de Guaspán. Yo no sabía eso. No le dije, no solo al de Guaspán, ya le enumeré todos los que apoyamos. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia modelo. Y que las iglesias que salgan de esta iglesia sean iglesias que sigan ese modelo. Un modelo bíblico y espiritual. Dice, Dios busca verdaderos adoradores porque la verdadera adoración no está restringida en un tiempo determinado. Es nuestro trabajo, hermanos, de ir a predicar y hacer esa conciencia. Alguien le puede decir, yo voy a tal iglesia, está bien, ahí déjela, pero su responsabilidad es predicarle para que ellos también tengan la oportunidad de un día de ser verdaderos adoradores. Y nosotros también tenemos que ser verdaderos adoradores. El dirigir un servicio aquí no es solo cumplirle, he dicho, un programa más, no solo es cantar 4 cantos que ya no sabemos y ya. Se trata de adorar a Dios, exaltar a Dios a través de los himnos y hasta proclamar el Evangelio a través de los himnos. Es parte entonces la dirección de la adoración. Y los hermanos que son directores tienen que preocuparse en ese aspecto, darse cuenta
que lo que va a hacer no es solo venir a cantar 4 cantos. Por eso siempre estoy insistiendo que tienen que dar lo mejor y hacerlo mejor, porque se trata que usted no lo viene a hacer para los hermanos que nos venimos a sentar aquí. Se trata que usted va a llevar el espíritu de cada uno de estos hermanos presentes hasta la presencia de Dios a través de la adoración. De eso se trata. La dirección de los cultos, la dirección de la alabanza. Llevar, trasladar el espíritu de cada uno de los presentes hasta la misma presencia de Dios. ¿Dónde está Jesucristo? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como gran sumo sacerdote. Se dice que nuestra adoración es como un incienso grato. Entonces, como tiene que ser grato, que tiene que ser agradable, entonces tenemos que dar lo mejor y hacer lo mejor. Por eso a veces me incomoda cuando los hermanos están dirigiendo y otros hermanos están platicando, otros hermanos están distraídos o haciendo otras cosas, porque es el momento en que la iglesia como que se está preparando espiritualmente en la adoración para entrar a esa preciosa comunión de recibir la palabra de Dios. Miren qué interesante. No es un culto más, es algo especial que tenemos que hacer para Dios. En cuarto lugar, la verdadera adoración es en espíritu y verdad. Quiere decir que la adoración es en espíritu y con el entendimiento. Con el entendimiento. Si no tenemos un claro entendimiento de qué es lo que se hace, de quién es Dios, no tenemos un claro entendimiento quién es Dios, no vamos a adorarlo bien. Porque estamos igual que las personas que creen que Dios está allá, que es un Dios lejano, que está en el tercer cielo, o allá en la galaxia, no sé dónde, en la nebulosa, allá está Dios, y yo estoy aquí. Y que Dios no me escucha, y que Dios aquí no me mira, y que Dios aquí no ve lo que estoy haciendo. Entonces, como no tenemos un claro entendimiento de quién es Dios, llevamos una vida descuidada y por ende no podemos llevar una perfecta adoración a Dios. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Alguien decía que la adoración del espíritu sin conocimiento es puro sentimentalismo. Yo recuerdo, y yo lo hice, cantaba aquellos himnos, vamos a entrar a himno de oración cuando comenzaba, claro. Y oraba, quiero levantar mis manos. Y yo me levantaba las mías. Quiero levantarme. Yo la levantaba. Ofrecerte a ti mi vida. Y comenzaba el lagrimal. Pero después, ¿qué sucedía? Después que terminaba ese periodo de adoración, después que cortaba ese periodo de alabanzas instrumentales, como cuando se predica y le ponen una música instrumental, o cuando se hace la invitación y ponen una música que más que instrumental, es una música, ¿cómo le llaman? Algo, no tanto lo melancólico, sino subliminal. Subliminal. ¿Por qué? Porque no afecta su razonamiento, sino que está afectando su emoción. Es subliminal. Usted no está entendiendo que esa música instrumentalita y el mensaje ahí suave y la música suavecita lo está afectando emocionalmente. Oiga bien, todo eso es parte de la psicología, porque lo hacen con psicología humana. Entonces, la adoración del espíritu sin conocimiento es puro sentimentalismo. ¿Por qué? Porque yo adoré lo que no sabía, me quebranté, lloré, terminó el culto, llegué bonito a la casa, pero al día siguiente, como no hay conocimiento, como quedó vacío mi razonamiento, entonces se volvió a llenar
de cosas malas, de amargura, de rencor, de dolor, de frustración. ¿Y qué pasa con las personas así? Y por eso hay muchos en la calle, porque le enseñaron la adoración espiritual, pero sin conocimiento. Y se sienten frustrados, porque uno se frustra. Solo en la iglesia puedo sentirme bien, o ya ni en la iglesia porque esto no funciona para mí, esto no es lo que yo esperaba, mi vaso sigue vacío y lo sigo llenando y sigo con aquella sed ¿de qué? Del mundo. Otros tratan de llenar, dejan de beber, por decirle así, hablando espiritualmente, el vaso lo vacían, ya no lo llenan con alcohol, pero lo llenan con Coca-Cola. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que les gustaba los Miramar, aquella Fernando Valadez y todo ese tipo de música de bachata, esas músicas cumbia, esos ritmos, que ahora lo pasan al cristianismo, entonces se identifican con ella. Porque cambiaron la letra, ya no están bebiendo, por decirle, el ron, pero están bebiendo cerveza. ¿Por qué? Porque le cambiaron la letra, ya no es mala porque ya no le lleva letra mundana, pero es el mismo ritmo, la misma música, la misma entonación, solo que le cambiaron la frase. Como aquella que hasta dio duro en la iglesia aquí, yo me quedé asombrado. Los sonidos del silencio. Y no es la que canta el colombiano, sino los sonidos del silencio, puros sonidos del silencio. Un guatemalteco, un nicaragüense en Guatemala la grabó y dio duro. Entonces, hermanos, la adoración del espíritu sin conocimiento es puro sentimentalismo, porque solo afecta la parte emotiva del cuerpo, lo espiritual. Asimismo, la adoración sin espíritu y con conocimiento es algo superficial que lo puede llevar hasta legalismo. Esos son los extremos. Por ejemplo, nosotros podemos adorar en espíritu, nos gozamos, nos llenamos, pero con el entendimiento, sabiendo lo que es, como decía el texto, comprobando lo que es agradable a Dios. Creo que es en Tesalonicenses. Comprobando lo que es agradable a Dios. Oiga bien, uno va comprobando, uno se goza, en los himnos pues que estuvieron, uno se goza, pero está con el entendimiento. Pero ¿qué pasa si yo solo me quedo con el entendimiento sin el espíritu? Quedo seco y me vuelvo hasta legalista. De tal manera que me vuelvo un palo seco en la adoración. Y no tampoco tiene que ser usted un palo seco, porque Pablo decía allá en primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Entendemos eso, hermano? Tiene que ir de la mano. Eso mismo es lo que el joven le responde a Jesucristo allá en Marcos capítulo 12 del versos 30 y 31, cuando le preguntan al Señor. Oiga bien, estamos en la adoración del espíritu y el entendimiento. Cuando le dicen, Jesús les respondió, cuando le preguntan a los fariseos acerca de cuál era el primer mandamiento de todo, Jesús les respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás, 30, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo vas a amar? Cuando le dice con toda tu mente, ¿a qué se está refiriendo? Al entendimiento. Y con toda tu alma, ¿verdad? Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Pero aquí el Señor Jesucristo le está dando una respuesta que aparece en Deuteronomio capítulo 6. Le está diciendo cómo es que nosotros debemos amar a Dios.
Recuerde ¿cuál es el segundo punto? ¿Por qué hemos de predicar? Porque Dios anda buscando ¿qué? ¿Qué es lo que anda buscando? Adoradores. ¿Y qué adorar? Es la expresión de amar a Dios. ¿Y cómo lo tenemos que amar? Dice aquí, con toda tu mente y con todo tu corazón. Es decir, con el pensamiento, con la mente, con el razonamiento, con el conocimiento y con las emociones, con el corazón, con los sentimientos. Conocimiento y sentimiento no pueden estar por separado, porque entonces volvemos a lo que dijimos, que uno se convertiría en mero sentimentalismo y otro se convertiría en mero legalismo. Las emociones tienen que ser afectadas por la verdad únicamente. Solo la verdad debe influir en nuestras emociones. La verdad sin espíritu termina en un encuentro seco y sin pasión, que puede terminar en un monotonismo legalista, algo monótono, un monotonismo legalista. Hermanos, la adoración es un reconocimiento gozoso de Dios fundamentado en la Escritura. Oiga bien, la adoración es un reconocimiento gozoso de Dios fundamentado en la Escritura. Yo le pregunto, ¿cómo adora usted? Para adorar a Dios, aquí hay otro pensamiento. Oiga bien, y esto me gustaría pues que lo mediten y lo reflexionen, y si lo pueden anotar, anótenlo. Entre más conocemos de Dios, más le apreciamos. Y entre más le apreciamos, más profunda es nuestra adoración. ¿Por qué pereció el pueblo? Dijo Oseas 4:6. ¿Y por qué oraba el apóstol Pablo allá en Efesios 1:18, en Efesios capítulo 2 en adelante, en Colosenses? Yo oro para que el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga bien, porque entre más conocemos de Dios, más le apreciamos. ¿Cuánto conoce usted a Dios? Así le va a apreciar, así le va a amar. Es decir, entre más, y eso es algo que nosotros lo podemos ver, entre más conoce usted a una persona, lo agradable que es, lo benévola que es, entonces usted más, nosotros decimos, más nos vamos encariñando. ¿Verdad? Más nos vamos encariñando. Vamos tomándole más aprecio, vamos tomándole más confianza. Y eso se llama adoración. Como decíamos la vez anterior, su corazón va a estar lleno de Jesucristo. Su boca va a estar llena de Jesucristo. Su corazón está lleno de la palabra de Dios. Su boca va a estar llena de glorificar a Dios. Por ejemplo, cuando usted comparte con alguien, lo primero que va a hablar es de Dios. Y algo que le pasó, gracias a Dios viví esto. Gracias a Dios, siempre está glorificando a Dios. Y esa es una manera de adorar a Dios. Dios hizo el milagro y le está atribuyendo aquel beneficio a la gloria de Dios. Hermanos, tenemos entonces 4 razones por qué Dios está buscando verdaderos adoradores. 4 aspectos de la segunda razón, 4 aspectos de la segunda razón. Dijimos, Dios busca adoradores porque la verdadera adoración no depende de un edificio o infraestructura. Dios busca adoradores porque la verdadera adoración no es por intelectualismo o razonamiento. Es decir, usted no va a aprender a adorar escribiendo, usted va a aprender a adorar experimentando su relación con Dios. La verdadera adoración, en tercer lugar, no está restringida en un tiempo determinado. Mientras usted tiene vida, tiene oportunidad para adorar a Dios. Y Dios busca verdaderos adoradores porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Ahora que usted entiende esto, se va a dar cuenta que muchas personas están metidos en una religiosidad
pero no en una adoración a Dios. Están igual que esta mujer samaritana que tenía teología, tenía conocimiento de Dios por tradición, tenía conocimiento de Dios por intuición, pero no tenía una experiencia viva todavía de adoración a Dios. Incluso sabía ella, aquí se tiene que adorar, dice. Sabía que tenía que venir el Mesías. Imagínense hasta cuánto sabía esa mujer, pero no tenía una experiencia con Dios. La experiencia que tengamos con Dios va a ser en base a nuestra adoración. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Puede ponerse cómodo ahí donde usted más guste. Recuerde la conclusión. Entre más usted aprecie, entre más le conozca, más lo aprecie. Y entre más lo aprecie, más profunda es su adoración a Dios. Preocúpese por conocer más a su Dios. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, porque todavía nos sigues enseñando lo que tú quieres que aprendamos como iglesia. Tú quieres tener verdaderos adoradores, Señor. Si hasta el día de hoy, Señor, quizás no lo hemos sabido hacer, o no nos hemos sabido ubicar en ese plano de adoración que tú diseñaste, Dios, porque todas las cosas por ti fueron creadas y tú preparaste buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y una de ellas fue la adoración, como tú deseas que tu iglesia te adore, cómo tú buscas que te adore, cómo es que a ti te agrada que te adoremos. Y es en espíritu y en verdad. Con el espíritu, con nuestras emociones, con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente, a arrancar de nuestra mente el conformismo, a arrancar de nuestra mente, Señor, cualquier tipo de argumento que se levante en contra del conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento tuyo. Renueva nuestra mente para no tener una mente religiosa. Renueva nuestra mente para no tener una mente conformista. Renueva nuestra mente para no tener una mente ególatra, Señor. Renueva nuestra mente para no tener una mente mediocre, Señor. Renuévanos, mi Dios. A como dice Romanos 12:2, Señor. Que renovemos nuestra mente para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ayúdanos a renovarla, mi Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No aprendamos las cosas de este sistema religioso que hay en el mundo. Sumerjámonos en la adoración bíblica y espiritual que Dios demanda en su palabra. Pero eso solo lo podremos lograr con una mente renovada, hermano. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente. Ayúdanos a ser transformados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poderte adorar en espíritu y en verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos abandonamos en tus brazos de amor, para que tú nos guíes en esta labor que hemos de emprender. Tú prepares nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro tiempo, que apartes toda trampa y artimaña del maligno que quiere entorpecer el crecimiento y el desarrollo de esta tu iglesia.
Y permitas que el día de mañana, Señor, podamos cumplir con esa hermosa labor de predicar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Prepara los corazones, Señor, que han de recibir tu palabra. Prepara los corazones que han de ser, Señor, restaurados. Prepara los corazones, mi Dios, donde va a ser sembrada tu semilla, mi Dios. Tu semilla del Evangelio, para que crezca y dé fruto, cual 30, cual 70, cual 100 por uno, mi Dios. Prepáranos para el día de mañana. Prepáranos para el día jueves. Prepáranos para el día viernes. Prepáranos para el día sábado, Señor. Prepara a los hermanos que han de dirigir, que desde ya, Señor, ellos se estén esforzando por esa gracia tuya de poderte servir. Desde ya se vayan esforzando en prepararse, Señor, en cumplir, para dar lo mejor para ti, mi Dios. De igual manera, los expositores de tu palabra podamos exponer tu verdad, podamos exponer tu santo evangelio, podamos exponer, Señor, tu palabra sin temor alguno. Pon de nuevo en nuestro labio, en nuestro corazón, para que con valor podamos predicar tu evangelio, Señor. El resultado te lo dejaremos a ti, mi Dios. Pero no por ello seremos negligentes, sino, mi Dios, que queremos dar lo mejor y hacer lo mejor que glorifique tu nombre, Padre. Que los que nos van a escuchar por este video, mi Dios, nos puedan llevar en oración para esta noble causa de ir a predicar a Villa Dignidad y allá en el barrio Sol de Libertad, Señor. Ahí también vamos a ir a predicar el 26 y 27, Dios. Que puedan llevarnos en oración para que la gloria sea tuya, mi Dios. Que puedan llevarnos en oración, Dios, para que podamos cumplir esta primera experiencia como iglesia. Ayúdanos, Señor, en esta formación espiritual que estamos teniendo, en este fortalecimiento como iglesia que estamos teniendo. Ayúdanos, mi Padre Celestial. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu favor. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Provee todos los recursos materiales necesarios. Provee todos los recursos económicos necesarios. Provee todos los recursos espirituales necesarios, Señor. Que no haya desmotivación, que no haya desaveniencia, que el maligno no logre, Señor, infiltrarse, que el maligno no logre sembrar la cizaña, sino que tú, Señor, nos puedas dar gracia delante de esta persona, delante de esta comunidad y delante de las autoridades de esta comunidad, Señor, para que todo se haga decentemente y en orden, Padre. Queremos hacerlo mejor para gloria tuya. No buscamos gloria de los hombres, ni buscamos un favoritismo para nosotros, sino que queremos dar testimonio del verdadero Dios, del verdadero evangelio y del verdadero Jesucristo, de la verdadera doctrina tuya, mi Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu favor, llénanos de tu poder, mi Dios. Danos de tu poder, Padre, porque tu evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Permita, Señor, que muchos puedan proceder al arrepentimiento. Permite, Señor, que muchos puedan creer a tu llamado. Muchos puedan obedecer al llamado tuyo, mi Dios. Permítelo, Padre mío. Para gloria tuya te lo pedimos. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.